Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como todos los lunes, ya es costumbre que nos juntemos en este espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, espacio que es coordinado y liderado por la doctora Alicia Taliercio a través de su dirección del Instituto de Derecho de Familia, también coordinado por Jorge Caruso a través del grupo Control, que depende de dicho instituto. Así que, bueno, y ahí la veo a Maricé Silva con el grupo Sobrevivir, que también forma parte de este espacio, trabajando con las víctimas de violencia. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Alicia, quien nos va a presentar la actividad del día de la fecha, y a la invitada que nos hace el honor de acompañarnos hoy, que te la dejo, la presentes vos, Ali. Bueno, muchas gracias. Tengo un amor especial por esta persona que voy a presentar, así que muchas gracias. Bueno, como todos los lunes, con toda la alegría y toda la energía de poder reunirnos, cada lunes con algo nuevo, intentamos llegar a todos y a ustedes con cosas novedosas. Y hoy nos da el honor de estar presente la licenciada Natalia Lucía Filipa. Ella es especialista en niñas, niños y adolescentes, en ciberabuso, y en estos momentos nos va a hablar cuáles son las emociones que produce tanto la violencia, el aislamiento, cómo controlamos nuestras emociones. Y lo va a hacer de una manera muy particular. Natalia es una investigadora que no tiene límite, no sé cómo hace, cómo se las arregla para hacer todo lo que hace, lo hace todo con mucho amor, con muchísima vocación, y es una persona que lo que yo siempre resalto especialmente, tiene valores humanos únicos, y es lo que siempre me llega y me emociona profundamente. Natalia, la palabra es toda tuya y la audiencia también. Bienvenida, Nati. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Facultad de Derecho, a la doctora Taliercio y a todos los integrantes. Quería comentarles que hoy vamos a utilizar una página que es Mentimeter, se escribe, no sé si están al tanto, para que más o menos la vayan teniendo abierta. No hace falta descargarla y no hace falta loguearse, simplemente que tengan la página abierta. Voy a compartir mi pantalla y nos vamos a adentrar en la charla, en lo que nos compete, relacionado justamente a las emociones. ¿Qué nos está pasando hoy en este momento tan particular donde estamos atravesados por una crisis compartida? Vamos a charlar sobre esto y vamos a analizar algunas cuestiones internas. Es un momento de crisis compartida porque se nos presenta una situación externa que tenemos que dar respuesta. Esa realidad que conocíamos, a la que estábamos acostumbrados, de repente es como que nos ha tocado muy de frente en situaciones donde tenemos que readaptarnos, conocer cómo vamos a actuar, qué manera vamos a dar respuesta, y en algún momento vamos a sentir que nos genera una gran desorganización. Todo aquello que estábamos acostumbrados de repente cambia. Por eso dice, todo ha cambiado repentinamente y la normalidad que conocíamos deberá convertirse en una nueva realidad. Yo voy a citar a una doctora en psicología, que es la doctora Carol Riff, que es muy interesante. Ella es una psicóloga que trabaja muchísimo sobre las emociones y sobre el equilibrio, y comenta y dice que el bienestar psicológico lo estaría alcanzando una persona que tiene estas 6 dimensiones en equilibrio. Por un motivo o por otro, si analizamos cualquiera de estas dimensiones hoy, vamos a ver que ese equilibrio se ve modificado. Por ejemplo, el control ambiental. Nosotros antes salíamos, teníamos cierto control de nuestro ambiente, nos sentíamos seguros, algunos cuidados, por ejemplo, antes de ir a comer, lavarnos las manos, pero no más que esos cuidados necesarios. Hoy no podemos salir sin las llaves de nuestra casa, nuestro barbijo, el alcohol en gel, es decir, se dan un montón de pautas que son necesarias y que ese medio ambiente parece ser como que está modificado.
También ocurre un poco la autonomía, ¿no? Las cosas que realizábamos, nuestras rutinas se ven modificadas y es como que nuestra autonomía también en algún punto se ve un cambio o tenemos que readaptarla. Las relaciones positivas con las personas en general, y acá podemos hablar de que se está viviendo una situación donde ocurren muchas situaciones de violencia en particular, y no solamente presencial dentro del ámbito familiar, sino a través de los grupos de WhatsApp. Me comentan que hay muchísimas agresiones y está como muy incentivado. ¿Por qué? Porque las emociones están como muy a flor de piel y empieza a ocurrir todo tipo de discusión masiva. Por eso esa relación positiva con el otro en algún punto también. Además, estamos teletrabajando, teleestudiando, y los espacios que antes compartíamos para un rato, hoy se convierten en espacios continuos. Entonces, mucha actividad dentro de un mismo lugar empieza a generar cierta rispidez. La autoaceptación, el crecimiento personal y el propósito para la vida es un momento particular que en algún punto notamos una modificación. Los objetivos que teníamos pensados para este año muy probablemente no sean los mismos con los cuales tenemos que contar. ¿Por qué? Porque se ha dado que por una cuestión u otra empezamos a modificar y a tener que readaptarnos. Y vamos a hablar de emociones. ¿Cómo autoconocemos eso que nos pasa? Las emociones son un conjunto de reacciones orgánicas, con lo cual es lo más fisiológico que nos puede ocurrir. Es una reacción frente a un estímulo que puede ser una persona, un lugar, una situación. Vamos a reaccionar de una determinada manera. Como les decía antes, en momentos de crisis esas emociones se presentan con una intensidad muchísimo mayor y la habilidad emocional va a estar en identificar las señales, en aceptarlas y ser capaces de cambiarlas si fuera necesario. Porque lo más importante no es la emoción en sí, sino cómo la gestiono, cómo la actúo, qué hago con eso que me representa algo que yo estoy sintiendo. Y la forma que generalmente podemos notar como necesaria es la autoevaluación. ¿Por qué digo esto? Entender que es la forma más sencilla de salir de los problemas, es entender que de esa manera nos autoconocemos. Por eso en el punto donde la educación emocional es tan importante como la educación formal. Formarnos en emociones, en lo que sentimos, en cómo nos proyectamos, en la manera en que nos relacionamos con las otras personas también forma parte de la educación. Evaluar nuestras fortalezas, por supuesto todos tenemos fortalezas, pero también nuestras limitaciones. Y en este equilibrio entre fortalezas y limitaciones va a estar dada la mejor manera de dar respuesta, la mejor manera en cómo nos vamos a relacionar con esas otras personas. Y acá viene una pregunta interesante. Dice, ¿qué hago con mis emociones? ¿Qué hago con todo esto que siento y que de alguna manera tengo que dar respuesta? Entender que esta situación es transitoria es nuestro punto inicial. Si nosotros creemos que vamos a vivir esto por siempre y vamos a estar cautivos de una situación donde tenemos que salir con determinados requerimientos y cuidarnos y un virus dando vuelta, todo eso confluye en generar muchísima angustia. Lo mismo ocurre con el punto de formarnos con fuentes confiables. Generalmente muchas personas hoy recurren a las redes sociales para informarse y ahí hay un montón de noticias falsas que están dando vueltas, por ejemplo, un virus que muta y que pasa a ser otra cosa, y comparten esa información y por supuesto lo que va a estar generando es mayor niveles de angustia. Lo mismo ocurre cuando decimos no estar pendientes de noticias negativas. Y en este punto es muy importante entender que el psiquismo humano necesita un momento de estar relajados, de estar tranquilos. Si estamos las 24 horas, que sería mucho, vamos a suponer 12 horas mirando la tele con noticias cuántos muertos hay, cuántas camas de terapia intensiva quedan, vamos a quedar pegados a una situación de muchísima ansiedad y no podemos dar respuesta frente a esto. Necesitamos nutrirnos de cuestiones positivas. Es importante observar, reconocer, pero también compartir las emociones, poner en palabras aquello que estamos sintiendo y qué nos está pasando. Pero no en el momento en que actuamos la emoción, porque este momento, el momento donde gritamos, donde estamos enojados, donde decimos las cosas mal, no es el momento donde estamos compartiendo la emoción, sino que es un momento donde estamos actuando eso que sentimos. Por eso buscar la calma,
donde podemos conversar con quienes están con nosotros relacionándose, tanto presencial como virtual, porque hoy muchísimas de las formas de comunicación que tenemos, telemáticas, es a través de lo virtual. Y también ahí se generan situaciones de violencia. Ahora sí, los voy a invitar, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a hacer una actividad en conjunto, donde vamos a compartir un poco qué nos pasa, cómo nos sentimos, y para eso les voy a pedir que ingresen a www.mentimeter.com. Van a ingresar este código 40 42 48 2 y vamos a empezar a hablar de qué se trata, qué emociones has sentido o sentís en medio de la pandemia. Les cuento que es anónima, yo no veo quiénes escriben, sino que esto se va a armar como una nube de palabras. Pueden escribir naturalmente lo que sienten, expresarse, vamos a interactuar y vamos a ver esto de las emociones compartidas que yo le comentaba antes. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar sintiendo que frente a este estímulo tienen que hacer una determinada cuestión, otros están más tranquilos, otros han logrado nuevos objetivos que no pensaban para este año en particular, se han propuesto nuevas cosas. Lograron encontrar la página y empieza a aparecer algunas: nostalgia, incertidumbre. El otro día me dijeron algo súper interesante, parece que palpitara, me decían, la nube de palabras empieza como las que tienen mayor frecuencia e incidencia, las vamos a ver más grandes, aquellas que menos se repiten, más pequeñas, pero empiezan a aparecer estas sensaciones: incertidumbre, miedo, angustia, tristeza, lagunas mentales, paz, ¿por qué no? Calma, también cuestiones que se relacionan con el entorno también, ¿no? Esto de cómo nos estamos relacionando. Ansiedad un poco más grande, seguramente tiene mayor incidencia, y veo que en este momento tenemos 7 participaciones, y bueno, van a ir subiendo las participaciones. Pueden poner 3 o más. Fíjense cómo nos manifestamos, qué nos pasa en un momento donde tenemos que dar respuestas, y cómo las damos, y qué nos pasa con el entorno. Hay personas que también hoy justifican actos de violencia y dicen, no, yo lo justifico porque, no sé, está la pandemia. Y por supuesto la violencia jamás se justifica con nada, ni por nada. Entonces, marcar estas cuestiones. Por ahí aparece desgano, tristeza, alegría, inseguridad, nostalgia también, por supuesto, y en algún punto nos empieza a marcar lo que vamos sintiendo. Les cuento que la nube va a seguir trabajando, porque de eso se trata, que la actividad después la vamos a volver a retomar y ver cómo quedó, pero dejo de compartir para trabajar los conceptos de qué hago con esto que yo siento, cómo lo puedo ir regulando y cómo me puedo ir sintiendo cada día un poquito mejor. Vamos a ver entonces, volviendo al Power, luego compartimos de vuelta la nube, la importancia del equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Reiterando un poco lo anterior, reconocer la emoción, porque las mismas son legítimas y son así, yo siento una determinada emoción y voy a reaccionar, la valido, sé que o entiendo que frente a un determinado suceso voy a sentir alegría o tristeza, pero lo más importante es cómo la gestiono, cómo la actúo. ¿Por qué digo esto? Muchas personas hoy actúan la emoción gritando o hiriendo a otro, y de alguna manera no están autoevaluándose. Es más, frente a un determinado estímulo, como puede ser estar compartiendo un espacio de la casa, un espacio de telecomunicación, reaccionan constantemente enojándose con el que tienen al lado. Por eso la importancia de la palabra. Volver a retomar esto de que sanamos a partir de que empezamos a hablar y a contar qué nos está ocurriendo, encontrar el lugar, el espacio, la persona adecuada para expresarnos y sentir que si estamos hablando seguramente nos vamos a ir sintiendo mucho mejor. Y vamos a evaluar acá cómo regulo mis emociones. Bueno, mediante técnicas de respiración y postura corporal. A veces me preguntan cuál es la mejor técnica. No hay una mejor técnica, eso depende de cada uno. Algunos practican yoga, otros prefieren alguna técnica que los ayude a descansar.
pero sobre todo utilizar esto antes de irse a dormir, encontrar ese espacio de tranquilidad, no irse a dormir abrumados. En el momento del descanso es donde el organismo baja todas las defensas y aparecen todas las preocupaciones juntas, como si en ese lugar las pudiéramos resolver. Y eso no ocurre, justamente pasa todo lo contrario, nos genera insomnio, nos genera ansiedad, nos genera angustia, pero no resolución. Por eso, utilizar estas técnicas, tratar de irse a dormir con alguna cuestión positiva, no estar pendiente de todo lo negativo. Observar, reconocer y compartir nuestras emociones. Este es el punto de la palabra. La realidad se construye con el lenguaje, expresar en palabras lo que nos está pasando. Lamentablemente también es una época donde muchas personas han recurrido o han estado otra vez con situaciones de adicciones. Y yo les cuento que la palabra adicción significa A es sin, dicción, palabras, sin palabras. Es decir, aquello que no puedo poner en palabras lo pasan a la acción, aquello que no pueden expresar con una palabra lo pasan a la acción y van a suplir esa angustia, esas necesidades con diferentes tipos de adicciones. Por eso sí importante y ser la fundamentación de por qué necesito hablar de lo que me ocurre y encontrar el espacio adecuado. Un plan para reorganizarme. Acá les digo a los chicos, a los adolescentes que parece un trabalenguas, pero es interesante el análisis, y dice, intención, atención, pero cero tensión. ¿Por qué? Porque yo tal vez para este año me he puesto un montón de objetivos y me doy cuenta que algunos son imposibles de alcanzar. Si yo me pongo objetivos, y está buenísimo, le pongo toda mi intención a lograrlos, pero los cargos de tensión nerviosa seguramente no los voy a poder estar alcanzando. Por eso lo interesante es pensar en este plan para reorganizarse, todos lo necesitamos, este plan, pero con intención, atención y cero tensión. Crear nuevas rutinas que nos saquen de la incertidumbre. La incertidumbre nos marca sin rumbo, no saber para dónde tenemos que ir, cómo podemos dar respuesta, cómo nos sentimos, qué tenemos que hacer. Hábitos deportivos, alimentación saludable y, por supuesto, poder reconocer cuándo necesito pedir ayuda. Hay momentos en que me puedo sentir que estoy con un desequilibrio, que hay algo que no se ajusta a lo que me está pasando y no puedo dar respuesta. Entonces, ahí sí consultar con un profesional que seguramente me va a ayudar y me va a colaborar a sentirme muchísimo mejor. Vamos a hablar de un concepto, que es el concepto de empatía, esto de saber ponerse en el lugar del otro, poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad que afecta a la otra persona. Pero hoy más que nunca, ponerse en el lugar del otro, entendiendo que la otra persona también está atravesada por esta crisis compartida, que la persona que está conviviendo conmigo también le pasan cosas, que la persona que está teletrabajando conmigo también situaciones. Por eso comprender, estar más comprensivos, más abiertos, más tranquilos y por supuesto con mayor energía positiva, porque si como que nos condicionamos con los obstáculos negativos, todo se va a caer y todo va a generar sentirnos cada vez peor, como que no podemos sortear aquello que nos ocurre. En este punto, el saber ponerse en el lugar del otro es darle un sentido a la crisis. ¿Por qué? En un momento particular, donde por ahí el virus afecta a algunas personas mucho más que a otras, si yo entiendo que si yo me cuido, estoy cuidando a otras personas, si yo entiendo que si me cuido, estoy intentando que los médicos o que el sistema de salud no se encuentre saturado, estoy entendiendo esto de lograr tener un sentimiento empático, lograr entender que yo me cuido por un bien mayor que es cuidar a otras personas. Vamos a reiterar estos conceptos de salud. La salud mental es igual de importante que la salud física y no hay que descuidarla. Muchas veces le damos mucha importancia a la salud física, pero olvidamos a la salud mental. Y partiendo del concepto de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, donde dice que es un estado de completo bienestar físico, mental, pero también social. Y con esto quiero dar mucho hincapié en que no solamente vamos a sentir que estamos saludables por una cuestión física, que nos alimentamos bien, sino todo lo que nos rodea, toda la situación mental y social que nos rodea. Trabajando en relación a salud, vamos a analizar dos conceptos.
Por un lado, el miedo y por el otro, el pánico. He escuchado en muchos medios de televisión que dicen, no, el miedo te paraliza. No es así, no es exactamente el concepto adecuado, por eso está buena la identificación y poder diferenciar unos de otros. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una señal de alerta. Si bien va a tener una reacción orgánica frente a algo externo que se nos representa, nos va a permitir crear recursos, pero también soluciones. Nos va a permitir adelantarnos a eso que está pasando. A diferencia del pánico, que sí nos desorganiza y genera inacción, no nos permite actuar. Las reacciones fisiológicas que generan el pánico pueden ser taquicardia, aceleración, sentir que tenemos una gran, como estamos transpirando constantemente, que no podemos dar un paso más, justamente genera inacción. Y no está dado por circunstancias externas, algo muy abrupto, sino por cuestiones internas, cuestiones que nos están ocurriendo internamente. Y aquí voy a hacer una diferenciación. Me dicen, licenciada, después de mucho tiempo de la cuarentena salí a dar una vuelta y me mareé y sentí como que tenía pánico. No, no es correcto. Es decir, es común que nos pueda ocurrir que después de mucho tiempo de estar en cuarentena salimos, nos mareamos, sentimos algunas sensaciones, pero eso no se ajusta a lo que puede denominarse un ataque de pánico. Y por supuesto, si fuera que estamos sintiendo un ataque de pánico o una situación semejante al pánico, que es una de las emociones que se han visto como con mayor representación, consultar con la persona adecuada si es algo recurrente y que es constante. Frente a la adversidad podemos hacer dos cosas. O nos ponemos obstáculos y decimos no puedo hacer más nada, esta es la situación que me toca y no voy a girar, no voy a generar un cambio, no voy a crear un nuevo objetivo, sino que lo tomo como tal y punto. O puedo ponerme nuevos objetivos. Y es interesante pensar que en esta Natalia, cuarentena muchas personas, ¿sí? disculpa, Ariadna, está saliendo en el PowerPoint un triángulo, disculpa, un rectángulo azul oscuro. Es algo del PowerPoint. Vas a tener que cerrarlo y volverlo a abrir. No, vos seguramente lo veas bien. Sí, yo lo veía bien. Lo vuelvo a compartir. Tenés que cerrar el PowerPoint y volver a abrirlo. No es una cuestión de compartir la pantalla. Perfecto, lo hago ya mismo. Ahí estamos. Lo voy a cerrar y lo vuelvo a compartir. No hay problema. Genial. A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si lo puedo compartir desde acá. Tengo varias páginas abiertas. Bueno, ahí estamos. Ustedes me dicen si lo ven bien ahora. ¿Ahí se ve? Ariadna. Ahí se está, ay, no, se sigue viendo. No sé por qué, porque en realidad... A ver. Fíjate si lo pones en modo, en la pantalla completa. ¿Modo completo? A ver si será eso. Sí, no sé, nunca. Acá me están avisando algunas personas que lo ven bien. Sí, no sé por qué. ¿Ahí lo ven? Algunas ¿Sí? personas lo están viendo bien, sí. Perfecto. Vamos, Natalia, sigamos. Disculpa. Bueno, como no, gracias. No, por favor. Bueno, como les decía antes, frente a la adversidad, frente a las dificultades, nos podemos poner obstáculos y decir con esto no avanzamos, me voy a quedar, no voy a poder mañana hacer otra cosa, incluso mucha gente que me comentaba que pasan mucho tiempo durmiendo y es como que no pueden generarse cambios y nuevas modalidades de interacción, o se pueden poner nuevos objetivos, incluso en la adversidad. Por eso es una vivencia individual de cada persona. Es un momento de transformación. Para los seres humanos ha llegado una etapa de transformación y no todo es negativo. Toda crisis lleva a un cambio, a una transformación. Nos asoma a una nueva realidad. Las frases que se desprenden nos llevan a la valoración de lo que era cotidiano, lo que para nosotros era nuestra vida cotidiana inclusive, valorar el abrazo, el beso, la compañía, el estar con nuestros padres, abuelos, nuestros seres queridos en general y extrañar, por supuesto, nuestras rutinas. Esta experiencia nos pone de cara a la gran fragilidad de la naturaleza humana,
pero también a la fortaleza inmensa que tenemos para salir adelante de las adversidades. Y voy a quedar, justamente este concepto de resiliencia que vemos en pantalla retoma lo anterior, porque la resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. Siempre pienso que ya estamos en los libros de historia con esta situación y de alguna manera ser resiliente es tomar esto para quedar fortalecidos en nuestras vidas. Y no por esta experiencia en particular, sino para nuestra vida en general. Hemos tenido que modificar un montón de hábitos, incluso familiares, en nuestras casas, en lo que tiene que ver con nuestras amistades, ¿por qué no también? ¿Cómo hemos tenido que readaptarnos a esta realidad que se nos presenta? Toda crisis tiene tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Y en este punto quiero que lo retomemos para conversar, porque esto también se genera como una especie de taller donde podemos empezar a compartir, y es interesante que así sea, que podamos compartir cómo nos sentimos. Y además la cuarentena es como que ha dado experiencias diferentes. Muchas personas me decían, yo al principio sentí esto o sentí esto otro, y después me fui como adaptando y cambié, siento otra cosa, para bien o para mal, pero bueno, lo interesante es cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué nos ocurre, y también escuchar cuáles son sus experiencias y cómo se sienten frente a esto. Quería compartirles cómo quedó nuestra nube de palabras. Vamos a ver, si ustedes me dicen si la ven. Bien. Queda como la palabra incertidumbre. Ari, ¿se ve bien la nube? ¿Se está viendo en pantalla? Sí, Okay. se ve perfecto. Se ve con Perfecto. usted. Bueno, bárbaro. La palabra, fíjense que incertidumbre fue la que mayor cantidad de personas han votado o han puesto como experiencias. También está inseguridad, angustia, tristeza, temor a la muerte, aparece por ahí, falta de información, responsabilidad, falta de respeto, cansancio al encierro. Cómo cada uno empieza a sentir perseverancia, fíjense que también aparece, cómo nos sentimos frente a esta situación y cómo damos respuesta. Por eso lo interesante es, si quieren compartir, si han cambiado algunos objetivos, cómo lo han hecho, qué cosas nuevas han encontrado. Muchas personas me han contado que en esta cuarentena se han reencontrado familiarmente, porque tal vez antes entraban y salían por motivos de trabajo, de estudio de los chicos, y es como que han encontrado un momento de unión o un momento donde podían conversar y estar más tranquilos, que eso no ocurría anteriormente. Voy a dejar acá de compartir y escucho si hay alguna consulta o podemos charlar un poco sobre esto también. Ari, ahí aparece en el chat algunas preguntas o consultas. Todavía no, vamos a esperar unos minutos. No sé si alguna de las personas quiera comentar en el chat, que serán leídas a la licenciada Natalia. Perfecto. No, yo solo quería manifestar felicitarte, Natalia, por lo novedoso del sistema, el enfoque, la mirada que le viste a esta disertación. Y sí, evidentemente lo que salta de una manera u otra es lo que en líneas generales nos está pasando a todos. Digo, yo le veo un grado de certeza a esas palabras que en un grupo, no sé, éramos 107 somos ahora, donde sí, de una manera u otra, todos los que pudimos interactuar, coincidimos, encontramos coincidencias, y lo importante que significa en la existencia el tema del manejo de las emociones, ¿no? Cómo la emoción condiciona sentimiento o las distintas expresiones que fueron saliendo. Así que bueno, yo te quería felicitar. Me pareció bueno, muchísimas gracias. Y un poco es esto, es pensarnos
y repensarnos y por supuesto volver a iniciar el concepto de educación emocional, no solamente la educación formal, sino la importancia de formarnos en emociones, entender cómo nos vamos sintiendo, qué nos pasa, conversar. Bueno, acá veo dos referentes de grupos muy importantes, a Maricea, a Jorge. Ellos justamente trabajan sobre esto y creo que lo importante es eso, es cuando logramos hacer ese clic de decir, yo empiezo a compartir lo que me pasa y empiezo a contar en el canal adecuado, de una manera adecuada, a aquello que voy sintiendo. Voy a leer unos par de comentarios y le voy a habilitar el micrófono a María Rey. Ahí le voy a pedir la solicitud de que los habilite. Sí, cómo no. ¿Quiere hacer un comentario? Vamos a habilitarla a ella y después leo lo que han escrito en el chat. María, ¿nos escuchás? Sí. Hola, buenas tardes. Perfecto. A todos. Hola, ¿cómo estás? Pero estoy muy emocionada por verte en este lugar, siendo parte de tu vida. Te conozco desde chiquita y sé todo lo que hiciste para estar en el lugar donde estás hoy. Me lleno de orgullo verte ahí. Gracias. Después, digamos, me parece súper interesante poder compartir estos espacios porque no hay que minimizar que por más que seamos adultos, que podemos estar focalizados en nuestro trabajo, que podemos estar contenidos emocionalmente, no nos puedan estar pasando cosas porque tiene que ver con lo humano, ¿no? Exactamente. Y tomando un poco todas estas palabras que surgieron de la nube, no es casual que la palabra incertidumbre haya sido la recurrente en todo, porque creo que eso es lo que nos desestabiliza, el no saber hasta cuándo. Más teniendo en cuenta que es un tema que afecta en todos los órdenes de la vida, desde la salud, como vos bien dijiste, desde un concepto integral, desde lo social, lo mental, lo físico, y todas las pandemias solapadas que está trayendo esto, ¿no? De soledad, de ansiedad, de depresión, y realmente yo leí uno de los comentarios que decía que al principio el encuentro familiar fue positivo y después no, después cuando pasa la novedad del encuentro y todo eso, y nosotros que trabajamos dentro del foro de familia también vemos que esta situación de pandemia ha atravesado de una manera muy particular, y también a nosotros nos cuesta interactuar con la gente, porque no es lo mismo trabajar con la presencia, con los gestos, con las emociones, que a través de una pantalla que nos condiciona, nos superponemos cuando hablamos, la gente se dispersa, podemos dispersarlos nosotros también, por algún ruido, por algo, se nos corta el sistema, y estamos haciendo lo humanamente posible para poder seguir adelante, y bueno, una de las cosas que intentamos hacer es justamente participar de estos lugares de encuentro para poder decir lo que nos pasa y para poder tener herramientas para poder trabajar mejor para el otro y también para uno mismo, ¿no? En sus otras facetas. Seguro que sí. Bueno, nosotras nos conocemos hace muchísimos años, pero es tal cual lo que estás expresando, porque ocurre en los trabajos también. Esto de que ha cambiado la modalidad general, ocurre con la educación a distancia, ocurre en todos los aspectos, se ha dado una modificación, por eso decimos que todo lo que tiene que ver con el propósito, hasta el propósito para la vida, que tiene que ver con nuestros trabajos, también se ve modificado. Es un momento muy particular. Lo bueno es poder hablar, expresar, sentirnos libres de decir aquello que nos está ocurriendo y encontrar tranquilidad dentro, sobre todo, de las relaciones humanas en general, tanto en las casas como en los trabajos, en todas partes. Buscar ese equilibrio, ¿no? Así que eso es lo lindo. Bueno, muchísimas gracias, Fer. No, gracias a vos. Acá, Natalia, hablan de, bueno, el comentario que leía María, y después excelente exposición sobre una realidad que nos afecta a todos. Dice Luciana, en mi caso cambié mi rutina varias veces para acomodarme a los cambios como futura terapeuta ocupacional.
Considero como un aporte a lo que decís que una rutina equilibrada es indispensable para contribuir a un bienestar. Exactamente. Volver a retomar las rutinas. Este es un concepto importante. Muchas personas han dejado de tener rutinas y por ahí al principio era entendible porque nos tenemos como que adaptar a esta nueva situación, pero después es necesario retomar las rutinas y sobre todo cuando tenemos en casa chicos, adolescentes, hacer este intercambio de rutinas es muy bueno y positivo para el equilibrio familiar. Acá también tenemos a Oscar, que habla sobre la sensación que yo veo es un continuo hartazgo y fastidio. Luciana comenta, creo que es un momento de introspección y de darnos cuenta de la importancia de nuestra mente, cuerpo y entorno físico y social. Jorge, te voy a habilitar el micrófono, que leí que querías hacer un comentario. Hola, te felicito, Nati, porque siempre brillante, pero hoy la verdad que me sorprendiste con la técnica y con el tema, porque en un tema que está tan trillado, porque todo el tiempo hablamos de esto, le diste un perfil realmente que a mí por lo menos me hiciste pensar mucho. Entonces, mira, yo justamente no me pude conectar por mis dificultades, mi ignorancia en la materia cibernética, pero sí hubiese puesto incertidumbre, porque desde el primer día sentí eso, me parece que es la palabra que nos lleva adelante, pero ahora con el tiempo a mí me apareció otra palabra más, que es el equilibrio. ¿Y el equilibrio entre qué? Entre la incertidumbre, que es eso fuerte que sentí de entrada, y la culpa, que es lo que empecé a sentir después. ¿Culpa de qué? Yo empecé a sentirme culpable cuando logré organizar mi vida. Entonces, cuando yo vi que en mi familia estábamos bárbaros y que nos llevamos muy bien y que hay una armonía y un amor que nos hace disfrutar del estar encerrados, y que tenemos mucho trabajo, por suerte estamos muy ocupados todo el tiempo, empezó a sentir la culpa porque yo decía, ¿no estaremos jugando a estar bien? Y jugando me refería a que la gente sigue muriendo. Entonces, tener cientos de personas que mueren todos los días, si yo me siento acá y hablo como que no pasa nada, o me pongo a dar una charla, o me siento a escribir un artículo como si no pasara nada, me hace sentir culpa. Entonces digo, hoy me queda como palabra para resolver o para definir equilibrio entre la realidad y la hiperactividad. Yo querría definirlo de esta manera, ¿no? Que es creo que es la disyuntiva que tengo todo el tiempo. ¿Estoy tan bien? No, no estoy tan bien. Tampoco Estamos estoy tapando. mal. Pero claro, ¿entendés? Sí. Bueno, eso se da. Hay una cuestión de necesidad de no entender demasiado dónde estamos, pero en el sentido de cómo estamos actuando en este momento. Pero por eso vuelvo a reiterar. Primero, no quedarnos en lo negativo es fundamental, y yo sé que muchas personas no la están pasando bien porque tienen familiares mal, y por supuesto es sumamente entendible, y además el tema de los trabajos, las pérdidas de todo lo que tiene que ver con lo laboral, que es muchísimo también, pero entender que si nos posicionamos desde lo negativo y vemos todo desde ese lugar, seguramente va a afectarnos en nuestras relaciones y en nuestros objetivos a plantearnos. Hay que modificarse, hay que readaptarse, y creo que ahí está nuestra habilidad emocional está en la manera en cómo nos vamos a ir adaptando a la realidad que se nos presenta. Así que no te sientas culpable, es parte de un proceso y bueno, ir entendiendo. A mí me surgió, vos sabés que a mí me surgió una palabra que me la enseñó la naturaleza, que es la paciencia. ¿Por qué? Me dediqué un poco a hacer jardinería y me di cuenta que no era tan sencillo como yo creía, y surgió la paciencia. Esto de la paciencia es una experiencia que lo adquirí de la naturaleza en este caso. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Nutrirnos de cosas nuevas, ¿por qué no? Generar espacios diferentes y pensar que no todo es tan sencillo, que tenemos que también como seres humanos posicionarnos mucho mejor. Y en esto hablo de la psicología positiva. Lo negativo ya lo conocemos, pero posicionarnos desde lo positivo, desde que nos levantamos, que abrimos los ojos, tener una actitud positiva ayuda un montón. Ahora vamos a leer un par de preguntas que son un montón, en realidad. Podríamos estar pasado mañana. No y hay entre problema, los agradecimientos que son gracias otros por tantos. compartir. Gracias, Arif, también. No, de nada.
Carlos pregunta, ¿es posible darle un sentido al aislamiento contemplando que así como hay cosas impedidas, aparecen espacios aprovechables? Sí, por supuesto que sí. Y también darle un sentido a la crisis, a las crisis. En este momento, como yo les decía antes, si nosotros entendemos esta crisis que estamos atravesando a nivel mundial, no solamente nosotros, todo el mundo lo está atravesando, pero el sentido va a estar dado en este concepto de empatía. Si yo logro entender que me estoy cuidando para cuidar a otras personas, que me estoy cuidando para no colapsar el sistema de salud, que me estoy cuidando para que otra persona que tenga alguna otra patología pueda ser atendida adecuadamente por el sistema de salud, puedan dar respuesta a esa otra urgencia, a esa otra patología, entiendo mucho lo que tiene que ver con el sentido de la crisis. Acá tenemos un comentario que dice, soy docente de nivel inicial y el primer mes los niños y las niñas, contentos y contentas que estaban en su casa con su familia, con el correr de los meses, ya no quieren ni hacer las actividades y lloran por volver al jardín. La señora también. Y acá, Sí, es verdad. que me parece que lo podemos hablar un poco también de lo que es la angustia, también me afectó la angustia, Silvia comenta, que sufro el tener a mi hermano y cuñada trabajando en la salud. Eso es muy estresante para mí. Me parece que no se habla mucho de la cuestión psicológica de las personas que están trabajando en el área de salud. Bueno, justamente será tema de otra charla en algún momento. Es un gran punto todo lo que tiene que ver con los profesionales de la salud, lo que están atravesando, y por eso ser empáticos con ellos también es parte también de entender que nos estamos logrando poner en el lugar del otro, sentir un poco qué les ocurre a ellos frente a esta situación que es muy distinta a la visión que tenemos hoy nosotros por ahí teletrabajando. Bueno, puede haber profesionales de la salud que estén hoy conectados, pero es distinto porque ellos están justamente en esta primera línea de batalla todos los días, constantemente recibiendo diferentes tipos de situaciones. Natalia, le vamos a dar la palabra a Maricé. Maricé, Sí. te voy a habilitar el micrófono, a ver si puedes habilitar. Ahí está. Ahora sí. Gracias, Nati. La verdad que espectacular tu forma de enfocarlo. Y bueno, como vos dijiste, desde las emociones que uno trabaja constantemente, resignificar las emociones a lo largo de la pandemia, porque yo arranqué con unas emociones totalmente distintas a las que tengo hoy, y es porque constantemente estoy en contacto con personas que están sufriendo, están pasándola mal y pueden poner en palabras, ayudándolas a expresar lo que sienten y a revertir esa situación. Y eso le da mucho más crecimiento a uno que al otro, le da mucho más serenidad a uno que al otro, o al otro también, pero ayuda muchísimo. No pienso tanto en qué desgracia esto que está pasando, que todo lo negativo lo saco y pienso, a ver, ¿qué puedo hacer por este otro que necesita de algo que yo puedo hacer? Y entonces en eso resignifico, o yo resignifiqué todas las emociones que pasé yo. Fíjate vos que yo no puse incertidumbre, fue una de las palabras que yo no usé. Yo puse angustia, de la angustia pasé al crecimiento y a la serenidad, porque eso fue lo que me produjo el trabajar en el grupo, eso es lo que me produce. De hecho, hemos incrementado los grupos, teníamos el grupo de los lunes y el grupo de los miércoles, y ahora como es virtual y no necesitamos viajar a ningún lado, tenemos el lunes, miércoles y viernes, todo de cualquier lado. Hasta gente del interior se ha sumado en algún momento. Y eso enriquece porque permite poner en palabras. Y al permitir poner en palabras, se puede trabajar sobre eso. Exactamente. Así que me diste un montón de herramientas, así que muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos, y realmente es un poco la sensación que nos queda, ¿no? Esta sensación de que si logramos poner en palabras lo que nos está pasando, encontramos el momento adecuado para hacerlo, el lugar adecuado, como puede ser el grupo Sobrevivir o tantos grupos de tanta importancia social, no lo pasamos al cuerpo, no lo pasamos después a una representación, porque esa angustia por algún lugar va a salir. Lo puedo sacar mediante una palabra y contarlo y expresarlo, o lo puedo sacar mediante un dolor en la cervical, en el estómago. Entonces, de alguna manera eso que nos ocurre pasa y se representa.
vuelvo a reiterar, estos canales son sumamente importantes, todos aquellos grupos que integran sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, estas sensaciones porque se ha incrementado muchísimo el número, lo saben, de femicidios, entonces generar estos espacios de palabra nos ayudan muchísimo para lograr estabilizar, equilibrar y sentir que podemos contener también. Gracias, Nati. No, por favor. Vamos a leer. Sí. Quería agregar algo, que mucho no se habla de esto, pero que está bueno que lo pensemos en conjunto. Que vamos a salir o estamos saliendo con pandemia. No hay que repetir salimos post pandemia, porque en este momento la realidad que nos está impactando es la que tenemos. Asumir la realidad también es importante. Nos da mecanismos y nos va a generar mayores herramientas. Al salir con pandemia, tenemos que seguir cuidando todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, algunas cuestiones importantes que todavía tienen que estar teniéndose en cuenta. Eso simplemente agregar. Natalia, voy a leer una pregunta y después le voy a estar pidiendo a Lena, que solicitó la palabra, que esté atenta, que le voy a pedir que habilite el micrófono. Daniel pregunta, ¿cómo sugerís incorporar esta herramienta en el ámbito familiar y laboral? Sabemos que una ayuda profesional parte de una decisión individual, pero este enfoque requiere sumar más personas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, en algún punto sentir que, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Así le... Daniel. Ya te leo el nombre, Daniel Micheli. Sí. Bueno, no te preocupes. Lo importante le quería decir es esto, que si logran establecer un espacio para conversar dentro del ámbito familiar, un espacio donde puedan empezar a salir estas emociones, pero no la emoción de la reacción, ¿sí? Como les decía antes, lo importante es cómo actuamos, cómo gestionamos lo que sentimos, porque podemos sentir algo, pero lo importante es cómo lo llevamos a cabo. Si lo llevamos a cabo mediante la palabra, y podemos decir, a mí me molesta esto, me parece mejor si intentamos hacer tal cosa o tal otra, o estamos en un momento donde necesitamos la colaboración de un profesional, ¿qué te parece? Si asistimos a una entrevista, ahora hay muchas entrevistas telemáticas también, ¿por qué no? Buscar la manera de conversar y trabajar en conjunto en el caso de parejas, o en el caso de una situación particular, si fuera con alguno de nuestros hijos, de sentir que podemos interactuar para llegar a un espacio de mucho mayor equilibrio y por supuesto, si fuera necesario porque me siento mal por algo o algo está sin poder organizarse dentro del ámbito familiar y necesitamos colaboración, que sea a través de profesionales específicos en cada área. Buenísimo, gracias Natalia. Voy a habilitar el micrófono de Lena. Genial. A ver, Lena. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Un gusto, excelente la exposición. Me quedé con dos cuestiones. Una, la que comentaba el doctor Caruso acerca de la culpa, y otra, la que vos dijiste acerca de asumir la realidad. En relación a lo que dijo el doctor Caruso, yo vivencié ese sentimiento porque afortunadamente estoy en una fase, pero totalmente productiva y de muchísimo trabajo, casi diría demasiado, y lo preocupante es el porqué de este trabajo, ¿no? Porque el incremento de este trabajo se da porque donde hay patologías preexistentes de base, hay obviamente un resurgimiento de la cuestión patológica y empiezan a aparecer nuevamente los síntomas, vuelven a surgir. Y en relación a lo que vos decías de asumir la realidad, sí, sería muy importante que en todo ámbito se haya asumido, porque nosotros como trabajadores de la salud mental no estamos exceptuados, no estamos considerados como esenciales, lo cual me parece absolutamente contradictorio con la realidad, pero contradictorio al máximo. Si bien podemos atender en forma virtual, y de hecho desde el Colegio de Psicólogos del Distrito 13 de Lomas de Zamora ya existe y está legalizado, y yo, digamos, voy a habilitar mi consultorio que ya está habilitado para lo presencial, para la virtualidad, ya todo el protocolo y demás.
pero la realidad es que mi realidad, como la de por ahí algunos de ustedes, de estar cómodos en una casa, de tener espacio, de poder tener digamos, comunicación desde la virtualidad, conexión permanente las 24 horas, no es la realidad de todos. Digamos, yo tengo docentes, pacientes que son docentes y que a las 11 de la noche reciben el llamado de un papá diciéndole que recién en ese momento pudo ver la tarea que recibió el nene porque no existe una computadora en la casa o porque no existe conexión a internet, y con ese teléfono los 3 chiquitos de la casa están recibiendo la tarea recién a las 10 de la noche o 11 de la noche cuando el papá regresa de trabajar. Entonces, de otra pata que me agarro es de la palabra empatía que se utilizó. Tenemos que estar muy, muy, muy con la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, porque estas son realidades absolutamente diversas. Hay casos realmente preocupantes, chicos que están por fuera del sistema educativo, chicos que están caídos del tejido social, y con este agravante obviamente los excluye. Y a ustedes como trabajadores de la justicia creo que también deben haber sentido el incremento de casos, porque los casos de violencia también están obviamente a flor de piel. Gracias. No, por favor, Lena, y realmente tomo tus palabras, es tal cual lo que está ocurriendo. Yo les cuento que doy talleres para adolescentes en escuelas y siempre les digo que tienen que valorar la posibilidad de conexión que tienen para seguir con la continuidad de educación que muchas escuelas y muchos chicos de nuestro país no pueden acceder. Y es absolutamente real lo que comentás, porque por ahí con un solo celular están llegando las tareas y hacen lo que pueden, pero no pueden tener esta continuidad. Ni tampoco por ahí acceder a estos talleres tan particulares en estos momentos. Bien, Natalia, tenemos un montón de comentarios de personas que han participado con sus emociones y lo que sienten, pero me parece, tengo una consulta, me parece importante hacerla, no sé si sabrás, que el Estado está proveyendo asistencia psicológica a las personas que lo deseen. No sé si vos sabés los teléfonos o cómo pueden acceder a una entrevista, que me parece súper importante que las personas que no pueden acceder a una terapia o un acompañamiento sepan. Esto va a depender de cada municipio. Cada municipio cuenta con sus propios equipos de profesionales que están dando asistencia. La sugerencia es que se puedan comunicar con los equipos de los municipios. Cada municipio cuenta con sus propios equipos en este caso tan particular. Perfecto. Se han incrementado la cantidad de psicólogos que trabajan incluso. Así que bueno, sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Natalia. Vamos a dar la palabra a Alicia. A ver, Alicia, si nos escuchás. Estás habilitando. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, qué decir, más que me pareció brillante la exposición y realmente creo que es movilizante, nos moviliza a todos. Nosotros lo estamos viviendo, como bien decía Fernanda Rey, que es parte de mi equipo, de mi querido equipo del Juzgado 12. Realmente vivimos situaciones muy especiales y la empatía es lo número 1, porque hay que entender a la otra parte, a la que vemos a través del Zoom, a la que vemos en la videocamarita, la que está padeciendo cosas terribles, y yo no puedo pretender de esa persona lo mismo o exigirles lo mismo que cuando estábamos presencialmente. Hoy por hoy yo trabajo mucho a través del teléfono y por supuesto que escucho a la gente y como les queda mi teléfono, tengo llamados a cualquier hora. Pero no me preocupa eso, no me preocupa, porque hay que ponerse en el lugar del otro, porque si me llaman es porque necesitan al menos una palabra o una pequeña escucha. Y esto es ubicarse y ayudar, y en estos momentos tan difíciles, yo creo que la palabra que a mí me nace, Natalia, no quise interrumpir porque había muchísima gente, es la palabra solidaridad. Yo creo que es la palabra en estos momentos. Todos tenemos que ser solidarios. Absolutamente. Empezando... Coincido absolutamente con la palabra y creo que parte de ahí, el intento de que estamos atravesados por la situación
compartida, por una crisis compartida, y qué ocurre también en los entornos familiares, ¿no? Ser solidarios también con las personas con las que compartimos nuestra vida diaria, no solamente a través del teletrabajo, sino dentro del ámbito familiar. La solidaridad hace que yo amo a mis hijos y adoro a mis nietos, y los veo por estos medios, porque nosotros solidariamente nos cuidamos. Entonces, el amor es infinito, y mi fuerza y mis ganas y mi todo es correr a abrazarlos a todos y a cada uno. Sin embargo, me conformo con la mirada a través de este medio, porque somos solidarios, porque si no nos ponemos en riesgo, ponemos en riesgo a otro, y es lo que no debemos caer en esa tentación. Porque estas situaciones llevan, no importa, por hoy o por este momento, y eso trae después sus severas consecuencias. Gracias, Natalia, brillante tu exposición, muy movilizante, creo que movilizante para todos, y bueno, yo no sé si Fabio quiere agregar algo, yo después ya voy a dar el avisito parroquial de quién va a continuar el próximo lunes. Fabio. No, bueno, que es muy difícil hablar después de que te expresas vos, porque la verdad que tus palabras son justas, exactas, nada para agregar de lo que vos dijiste, solo hacerle saber a la comunidad en general que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a través de nuestra Facultad de Derecho y a través de las distintas herramientas y mecanismos que estamos llevando adelante, estamos para tender una mano, una ayuda a quien lo necesite, no solo acotado al punto de vista jurídico. De hecho, este espacio que creamos entre todos los que estamos acá es un espacio interdisciplinario, donde podemos escuchar las distintas voces, las distintas miradas de las problemáticas que vamos teniendo a través de transcurrir en esta situación extraordinaria que significa la pandemia, el encierro. Nosotros extrañamos muchísimo nuestro ámbito por excelencia, que son las aulas, estar con los alumnos, con los docentes, con los no docentes, trabajar en el territorio, nuestros consultorios jurídicos barriales, todo eso se extraña muchísimo. Bueno, le pusimos el hombro a través de acá, con las limitaciones que este medio puede tener, pero que seguimos mirando hacia adelante y tratando de aportar un granito de arena. A Natalia, bueno, como siempre, no es la primera vez que visita y no va a ser la última, porque la vamos a convocar, porque con su mirada, con su conocimiento, con su profesionalidad nos enriquece el trabajo nuestro. Así que, Nati, con todo cariño te digo que te vamos a volver a convocar y vamos a ver de qué otro lado se te ocurre abordar. Este fue muy creativo, la verdad que nos quedamos gratamente sorprendidos por los comentarios que vemos. Así que le voy a pasar la palabra a Alicia para que pase nuestro aviso parroquial del lunes que viene y dé por finalizada esta actividad. Gracias, Maricé, gracias, Jorge, gracias, Natalia, y gracias a todas y todos los que hacen posible que podamos seguir creando y fomentando este espacio. Gracias. Bueno, les cuento que para el próximo lunes nos va a visitar el doctor Carlos Belucio, que es abogado egresado de la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho de Familia, título emitido por la Universidad Nacional de Rosario, miembro de honor de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Santa Cruz, autor de 40 libros, muchísimas notas ilustrativas en todo lo que hace a doctrina de derecho y disertante a nivel nacional e internacional. Lo que nos va a hablar es un tema de mucha trascendencia que nosotros lo vemos cotidianamente en el juzgado, que es la fijación de la cuota alimentaria en tiempos de pandemia. Ustedes saben que es uno de los gravísimos conflictos que nos toca ver cotidianamente. ¿Por qué? Porque los
los caballeros o las personas que tienen que pasar esta cuota alimentaria no tienen trabajo, y las personas que están al cuidado personal de los niños, ahora quizás por tenerlo mucho más tiempo estos niños, pretenden mayor cuota alimentaria. ¿Cómo encontrar el equilibrio en esto? Bueno, el doctor Claudio Belucio, quien nos va a descifrar el próximo lunes a las 16 horas, como siempre. Yo les súper agradezco a Jorge y a Maricé, porque son ellos los hacedores también de toda esta solidaridad que hablábamos hace un ratito, dentro de las víctimas. Maricé, en todo lo que es víctimas de violencia, fue el primer taller que hemos armado, o sea que para mí tiene una cuestión emotiva muy importante, e inmediatamente con Jorge, que fue la parte de los hombres, que nosotros decíamos no puede ser una sola mirada, tiene que ser completa. Y especialmente, Nati, agradecerte infinitamente a vos, porque realmente nos has movilizado, creo que a todos, con esta nueva mirada, esta nueva perspectiva, y bueno, y ojalá ayude para que podamos poco a poco ir saliendo de esta situación tan engorrosa que la naturaleza o la vida nos ha puesto enfrente. Seguramente. Incluso también agradecerles y retomar el concepto de valorar lo que era cotidiano, valorar el beso, el abrazo, la compañía, este concepto que antes estábamos mucho con los celulares, y ahora también, pero digo, bueno, olvidarse de esas reuniones donde estábamos cada uno con su celular y olvidábamos el intercambio con quien teníamos de verdad enfrente, valorar esa presencia, la compañía, la familia y los amigos, por sobre todo también. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias, Isen. A vos, con toda mi alma. Orgullosa de vos, simplemente eso, orgullosa de vos. Bueno, creo, Fabio, que con esto damos por terminada la jornada del día de la fecha, así que les agradezco a todos y cada uno como siempre, a Ariadna, a Ani, que están siempre ahí al frente colaborando, y por supuesto al doctor Fabio Javier Arce, que es el hacedor y el que nos posibilita que todo esto, estas ideas tan lindas que tenemos, se lleven a la realidad. Gracias, Fabio. Gracias a todos. Este beso es para todos ustedes. Gracias.